Hola, ¿qué tal? En este nuevo video veremos el algoritmo de búsqueda en profundidad. En un anterior video vimos la búsqueda en anchura, donde utilizamos como recurso la estructura de datos de la cola. En este nuevo video veremos lo que es la estructura de datos de pila. Entonces la lista L o el subconjunto L que visualizamos en la anterior estructura de datos, en el anterior algoritmo de búsqueda en anchura, ahora se va a tomar como si fuera una pila. Los datos que nosotros tenemos van a entrar y a salir con la premisa de que el último en entrar es el primero en salir. Ok, ahora ya es una pila, vuelvo a mencionar. Obviamente, como habíamos mencionado, igual que el algoritmo anterior, el árbol va a tener una raíz R o va a iniciar con un nodo que nosotros decidamos o el usuario decida, y de ahí partirá nuestro algoritmo. En el caso, pues obviamente el resultado va a ser un árbol de búsqueda, ya no sería un grafo, porque iniciamos con un grafo y terminaríamos como resultado un árbol de búsqueda. Ok, entonces iniciamos con la prueba de escritorio, donde correremos nuestro algoritmo para generar un árbol de este grafo, un árbol de búsqueda en este caso. Entonces este árbol de búsqueda lo vamos a obtener a partir de este grafo que tenemos en la parte derecha, y aplicando el algoritmo que ya lo conocemos muy bien. Se va a aplicar el mismo algoritmo, pero la única diferencia es que el subconjunto L, donde tenemos L, ya no va a ser la premisa que en el caso de la vez pasada era el primero en entrar, primero en salir. Entonces aquí va a ser el último en entrar, va a ser el primero en salir. Ok, entonces vamos a utilizar, es una pila como acabamos de mencionar, vamos a utilizar la pila. Entonces comenzamos, obviamente vamos a empezar a correr el algoritmo y vamos a inicializar nuestros datos. Ya conocemos aquí que tenemos el árbol vamos a inicializarlo, los valores de X, de Y, el contador K y el orden del árbol. En este caso, obviamente recordemos que T es el árbol y aquí lo tenemos, T es el árbol, X son los que ya fueron visitados o marcados, Y son los no marcados, tenemos el contador aquí en amarillo y el orden del árbol, dependiendo en qué nodo nos encontremos, pues lo tenemos en color azul. Entonces vamos a seguir con nuestro algoritmo. El siguiente paso es elegir la raíz. Al igual que en el algoritmo anterior, vamos a elegir A como la raíz. Pueden elegir cualquier otro nodo, el usuario puede elegir, y a partir de ahí es que comenzamos a correr nuestro algoritmo. Entonces tenemos que inicializar nuestros datos. Entonces, una vez que elegimos la raíz, obviamente el árbol va a ser parte de la raíz va a ser parte de nuestro árbol, ya poniéndolo como primer elemento del árbol. Y de ahí, pues obviamente tenemos que todos los valores no visitados son Y. Tenemos A, B, C, D, E y F, pero una vez que marcamos AA, pues obviamente ya pasa como parte de los visitados o los marcados, en este caso que es el conjunto X. Y obviamente el otro elemento, que estamos todavía en la primera línea, el orden es 1, que es el orden de K en este caso, y los tenemos acá. Ya inicializamos la primera línea. Ahora vamos con el segundo paso del algoritmo, que es insertar R o la raíz, que es el primer elemento, en L. Recordemos que ahora L va a ser una pila, ¿sale? Entonces vamos a ir apilando los elementos y al momento de seleccionar o remover, siempre que se tiene que seleccionar el último que entró o se tiene que eliminar. Ok, que esa es la premisa, vuelvo a repetir, de una pila. Ok, entonces insertamos A, se inserta y ya lo tenemos en la pila en este caso. Muy bien. El siguiente paso sería, mientras la pila esté vacía o no esté vacía, se tiene que hacer todo el paso 4. Entonces, como no está vacía, lo vamos a hacer. Entonces recuerden en este caso que en el momento en que de vacío se termina el algoritmo y nos devuelve el árbol. Entonces comenzamos con la iteración número 1 y la marcamos aquí en la parte de arriba, iteración 1. Entonces comenzamos. En el siguiente paso
seleccionamos el valor de la variable u. Recordemos que lo tenemos que seleccionar de la pila. Entonces inicializamos la variable u con el valor de a, porque es el único elemento que tenemos en la pila. Si tuviéramos más elementos, pues tendríamos que seleccionar el de más arriba, porque es la premisa de L. Entonces ponemos u es igual a a. De ahí, obviamente, seguimos con la siguiente línea. En esta línea, obviamente, lo que tenemos que verificar son los vecinos de u. Recordemos que aquí u lo tomamos como a, y los vecinos de u, pues obviamente son nada más b y c. Entonces lo que hacemos es colocar o visualizar cuáles son los vecinos, y el siguiente paso es ver cuáles son los elementos en común, que es la intersección entre los vecinos de u y y. Entonces tenemos como y, b, c, d, e y f, y los vecinos de u son b y c, y los que tenemos en común son los dos, b y c. Entonces ponemos los dos en común, y el siguiente paso, obviamente en la anterior línea veíamos que no es vacío, y como no es vacío, seguimos la siguiente línea. Entonces, de la intersección de los dos que acabamos de poner como intersección o elementos en común, vamos a elegir uno y lo vamos a asignar a v. Podemos elegir cualquiera de los dos. Ojo, si tienen varios pueden elegir cualquiera, no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a elegir el que viene en orden, el más pequeño, por así decirlo, en orden. Entonces en este caso podemos elegir b, por ejemplo. Entonces el siguiente paso es asignarlo a v, que es crear la variable v, y ese v tiene que asignarse, el nodo b tiene que asignarse a la variable v. Y ya lo tenemos asignado, y continuamos con el siguiente paso. Como ya convertimos o ya asignamos a v el nodo b, lo tenemos que marcar. Ahora ya está marcado, y lo pasamos obviamente al conjunto de los marcados, que es el x, y lo quitamos del y. Ahora ya está marcado, y aquí lo vemos acá, x se agrega a v y se quita de y, e incrementamos el contador k en 1, y ahí está, ya es 2 ahora. En este caso nos vamos ahora a la siguiente línea de código y agregamos al árbol la arista v. ¿Y cuál es la arista v? A y b. Entonces lo agregamos al árbol, y aquí ya lo tenemos agregado. Ya tenemos agregada la primera arista. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora el orden del árbol va a ser igual a k. Como k es igual a 2, también el orden va a ser 2. Y en la siguiente línea de código, obviamente tenemos que insertar v en la pila. Entonces lo tenemos que insertar, el valor de v, que es el nodo b, lo vamos a insertar en la pila. Ya está insertado. Muy bien. Ahora el siguiente proceso que vamos a hacer, obviamente ya terminamos la primera iteración, y nos vamos a la segunda iteración. Ok, entonces comenzamos nuevamente con el mientras, ya tenemos la segunda iteración, y volvemos a evaluar. L es diferente del vacío, o sea, no tiene ningún elemento. Mientras sea L o la pila diferente del vacío, es decir, no debe estar vacío, entonces continuamos con todo el paso 4. Entonces volvemos a seleccionar u de L, pero ahora lo seleccionamos de diferente manera a la anterior. Recuerden que tiene que reaccionar o tiene que actuar como una pila. Entonces u tiene que seleccionarse del de más arriba, entonces tenemos que seleccionar b. Entonces lo ponemos, u es igual a b, ya lo asignamos a u. Entonces el siguiente paso es verificar los vecinos de b. ¿Cuáles son los vecinos de b? Aquí tenemos que es a, c y d, son los vecinos de b, que es u. Y de ahí checamos cuáles son los elementos en común entre los vecinos de u o de b y los de y, que son los no marcados todavía. Y observamos que los no marcados son los nodos c y d, y los colocamos acá. Muy bien. Como el conjunto de los elementos en común no es vacío, entonces no removemos todavía ningún elemento de L, nos seguimos con el siguiente paso. Y el siguiente paso es elegir un elemento de la intersección, que es ese paso que tenemos acá, y lo elegimos y lo asignamos a V. Entonces, les vuelvo a repetir, pueden elegir cualquiera, en este caso elegiremos C para mayor comodidad. Y lo asignamos a V.
Ya lo tenemos asignado. Ahora ese elemento que acabamos de marcar como V y que va a ser asignado a la pila más adelante, tenemos que quitarlo de los no marcados porque ha sido marcado y lo asignamos a los marcados, que es el conjunto X. Y finalmente aquí incrementamos el contador K en 3. Ya lo incrementamos y nos vamos al siguiente paso, que es incluir al árbol la arista UV. Entonces la arista UV es BC. Entonces lo agregamos acá de este lado. Muy bien, el siguiente paso es incrementar el orden del árbol en 3, que es igual a K. Ahora el siguiente paso, insertar V en la pila, en L. Entonces este V lo vamos a insertar en la pila. Lo insertamos y ya lo tenemos en la pila. Ya tenemos 3 elementos en la pila. Terminamos esta iteración. El 2, ahora nos vamos con otra vez el mientras e iniciamos la iteración número 3. Empezamos, evaluamos, L es diferente del vacío. Si es diferente, entonces continuamos con la siguiente línea. Y seleccionamos otra vez U de L. Recuerden que para seleccionar U de la pila tiene que funcionar como tal. Seleccionamos el último que entró. Entonces seleccionamos C y U es igual a C. En el siguiente paso tenemos que verificar los vecinos de U, es decir, los vecinos de C. ¿Y cuáles son los vecinos de C? Son A, B, D y E. Aquí los tenemos. Y al verificar los vecinos debemos de ver si hay algún elemento en común con Y. Verificamos esto y estos de acá. ¿Cuáles son los elementos en común? Tenemos 2, D y E. Y obviamente como tenemos elementos, no removemos porque todavía tenemos elementos. Hasta que no existan elementos en común, entonces removemos. Entonces seguimos con el siguiente paso. Entonces de los elementos en común o de la intersección elegimos un elemento, puede ser cualquiera, pero vuelvo a repetir, vamos a elegir D para mayor comodidad y se asigna a V. Una vez que se haya asignado a V, entonces lo que hacemos es quitarlo de los no marcados, que son Y agregarlo a los marcados, que es X, como lo hemos marcado al asignarlo a la variable V. Ok, y incrementamos el contador en 1. Ya lo incrementamos en 1. Y el siguiente paso es agregar estos nodos o esta arista V, como aquí nos los menciona, al árbol que estamos construyendo. Entonces agregamos CD porque es V en este caso. Y el orden va a incrementar en 4 porque es el valor de K. Entonces tenemos hasta el momento 4 nodos en el árbol, si se dan cuenta. Ok, ese es el orden. Muy bien, y el último paso es insertar el valor de V en la pila. Entonces D lo vamos a insertar en la pila. Ya lo tenemos en la pila. Ahora terminamos la iteración 3 y nos vamos a la iteración 4. Ok, entonces en la iteración 4 obviamente volvemos a evaluar. Aquí está la iteración 4, volvemos a evaluar L, aún no está vacía, entonces continuamos y seleccionamos U. U va a tener el valor del último elemento que insertamos en la pila, el de más arriba, es decir, D. Entonces D es el que tenemos arriba y lo seleccionamos como U. El siguiente elemento es verificar los vecinos de U o de D. ¿Cuáles son los vecinos de D? Tenemos que son B, C, E y F, y aquí los verificamos. ¿Cuáles son los vecinos B, C, E y F? ¿Cuáles son los elementos en común que tenemos con los vecinos de U y Y? Son E, F, son los que tenemos en común. Y obviamente, pues no es vacío, entonces nos vamos a la siguiente línea. Entonces, de los elementos en común tenemos que elegir uno de estos dos. Elegimos E en este caso, puede ser cualquiera, Elegimos E y este E que ha sido marcado en el siguiente paso, pues lo tenemos que quitar de Y agregar al conjunto X porque ya ha sido marcado. Y obviamente aumentamos el contador en 1, aquí el que está el color amarillo, y es 5. Y en el siguiente paso, pues obviamente se tiene que integrar al árbol estos nodos que acabamos de agregar o esta arista. Y ya lo agregamos. Y obviamente el orden va a incrementar otra vez al 5. Y el último paso de esta iteración, de la iteración 4, es que es que se inserta V en la pila. Es decir, el nodo E se tiene que insertar en la pila. Ya la insertamos, terminamos con la iteración 4.
E iniciamos ahora con la iteración 5. Entonces, aquí lo visualizamos, tenemos la 5 y empezamos otra vez el ciclo. Entonces tenemos que verificar que el L, la pila, en este caso, pues no está vacía obviamente. Entonces nos vamos al siguiente paso. El siguiente paso pues es elegir o seleccionar U de L. Recordemos que para seleccionar U tenemos que elegirlo en la parte alta o el último que entró, como en este caso como funciona la pila. Entonces seleccionamos U como E. Ya que hayamos seleccionado E, el siguiente paso es, y como ya sabemos, verificar los vecinos de U. En este caso los vecinos de E son C, D y F. C, D y F, que son los vecinos de E. Ahora tenemos que comparar los elementos en común entre los vecinos de U y Y, que son los no marcados todavía. Entonces el único común es el F. Entonces, como no es vacío todavía, es decir, la intersección tiene elementos, que estamos comparando aquí, si este tiene elementos, entonces seguimos con la siguiente línea. Entonces nos dice que tenemos que elegir un elemento de la intersección. En este caso el único que tenemos es F y lo tenemos que asignar a V. Ya lo asignamos a V y una vez que se haya marcado, que es al asignarlo a V, entonces lo tenemos que quitar de Y y lo marcamos y lo mandamos al conjunto de las X, que son el conjunto de los marcados. Una vez que ha sido marcado, ahora incrementamos el contador en 1, de 5 a 6, y nos vamos a la siguiente línea en este caso, del algoritmo. Entonces nos dice que tenemos que agregar una nueva arista y un nuevo nodo. Entonces en este caso es UV. Entonces agregamos E y F. Lo agregamos acá al árbol y lo tenemos agregado. Tenemos que agregar el orden, aumentar en 1, que es igual acá, es en 6, y nos vamos a la siguiente línea de código. La siguiente línea de código es insertar V en la pila. Entonces insertamos F en la pila. Lo tenemos insertado y terminamos la iteración número 5. ¿Ok? Y empezamos una nueva iteración. Pero ojo, observen que ya todos fueron visitados, ya todos fueron marcados. Entonces, aquí podemos terminar ya el algoritmo, porque obviamente una vez que Y esté vacío, pues ya no hay nada que hacer, porque recuerden que para la comparación se tiene que hacer que los vecinos de U tiene que haber común con Y, que son los no marcados, pero como ya no tenemos ninguno en común, o ya no tenemos ningún Y, que todos ya están marcados, entonces ya nunca va a haber un elemento en común. Entonces, pero supongamos que seguimos el algoritmo. Entonces, continuamos en la iteración número 6 en este caso. En la iteración número 6 nos dice que tenemos que verificar que L esté vacía. L no está vacía. Entonces, tenemos que seleccionar U. En este caso, U es el que está más arriba. Es F. Tenemos que verificar ahora en la siguiente línea de código los vecinos de F. Los vecinos de F son D y E. Entonces los tenemos que visualizar, D y E. Y obviamente, como les acababa de mencionar, no hay elementos en común porque Y ya no tiene elementos. Entonces, obviamente, como ya es igual al vacío, entonces tenemos que remover U. Ya no nos pasamos a la siguiente línea. Removemos U de L. ¿Y cómo lo removemos? Tenemos que remover, como en este caso, cómo trabaja la pila. El último que entró es el que tenemos que eliminar. Entonces eliminamos F. En este caso lo sacamos y lo eliminamos. Y nos vamos al siguiente ciclo. Ya no continúa. Nos vamos al la siguiente iteración. Ya entonces pasamos de la 6 a la 7. Y nuevamente vamos no es vacío. Continuamos. Entonces en la iteración 7 seleccionamos U de la pila. Tenemos que seleccionar el último elemento que tenemos disponible que entró. Entonces U va a ser igual a E. Ya sabemos que los vecinos de E en la siguiente línea, pues obviamente son C, D y F. Aquí los tenemos, pero lo mismo, ya no tenemos elementos en común y tenemos que remover U de L. Y lo eliminamos E, que es el último que entró, que de los que tenemos. Y obviamente aquí se termina esta iteración. Y así se va a seguir hasta terminar y hasta que L no tenga elementos. Cuando no tenga elementos, ya devuelve el árbol completo. Entonces, en este caso podemos terminar aquí. Les vuelvo a recordar
De aquí en adelante pues obviamente va a ir sacando elementos, porque ya no hay elementos en común, va a ir sacando y hasta que la pila quede vacía se termina y devuelve el árbol y el orden del árbol. En este caso el orden es 6, que fue el último que tuvimos. Así es como visualizamos o como trabaja el algoritmo en profundidad o de búsqueda en profundidad y que trabaja con la estructura de datos de pila. Entonces vamos a construir nuestro árbol a partir del grafo con los elementos que tenemos aquí en morado. Entonces recuerden que tenemos que en este caso pues construir ese árbol. Entonces comenzamos con la construcción. Recuerden que comenzamos con el nodo raíz. Aquí vamos a marcarlo como en el pasado. Empezamos con obviamente la raíz. De ahí agregamos a la arista AB junto con el vértice B, perdón. Lo agregamos. Ahí está, lo agregamos. De ahí agregamos BC. Lo agregamos. Tenemos que agregar esa arista que conecta con BC. Luego de ahí agregamos CD. La agregamos. DE. Y ya la agregamos. Y finalmente EF. De E a F. Y la agregamos. Y ahí lo estamos construyendo. Obviamente las demás se eliminan. Y ahí tenemos el árbol. Recuerden que una de las características del árbol es que no tiene ciclos. Y observamos que no tiene ciclos. Y obviamente como A es la raíz, lo giramos a la derecha para que quede como un árbol. Recuerden que la raíz debe quedar arriba, lo giramos y ya queda de la siguiente manera. Podemos visualizar el árbol de esta manera o podemos construirlo de tal manera que se vea como un árbol, a lo mejor binario si es que se da el caso. Y lo podemos construir, por ejemplo, la A puede, a lo mejor su hijo B es hijo izquierdo o hijo derecho. En este caso, pues lo podemos construir de esta forma. Pero en este caso no estamos seguros de que sea un árbol binario, pero pues obviamente se tiene que construir como tal. Podemos dejarlo como en el caso del rosa fuchsia o en el caso del rosa tono más bajo. Entonces, pero desde el árbol que construimos, pues ya se notan las características. Y así es como trabajamos con los algoritmos de búsqueda. Me despido y nos vemos en el siguiente video.